Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 146. Cuando la gente está de mal humor, tiende a caminar mirando al suelo. Ahora es un poco menos común gracias a los teléfonos, pero en el pasado, era algo que probablemente todos habían experimentado al menos una vez. Y así, todos deben haber, al menos una vez, mirado distraídamente, pero con atención esta cosa en la acera o en la calle. Una alcantarilla. Ese círculo gris que veías aquí y allá a lo largo de la carretera cuando no pasaba nada más. Un pasaje de mantenimiento a través del cual los trabajadores podían acceder a las tuberías de aguas subterráneas. Todo el mundo lo sabía. Así que al menos una vez, deben haber mirado esa tapa de alcantarilla redonda y gris y la imaginaron. Alguien saliendo de repente de debajo. O, imaginándose a sí mismos abriéndola y bajando. Por supuesto, no era algo que uno pudiera encontrar fácilmente en la vida real. Para empezar, esas tapas no eran algo que cualquiera pudiera levantar fácilmente. La mayoría pesaban más de 100 kilogramos. Así que, por lo general, era algo que permanecía puramente en el reino de la imaginación. Cuando algo que has imaginado casualmente en la vida cotidiana realmente sucede en la realidad. En ese momento, la gente no pudo evitar sentir curiosidad y centrar su atención. La historia de terror que buscaba comenzó allí. Levanté la cabeza. Era un callejón oscuro. Risas, gritos y música sonaban a todo volumen desde cerca. Las luces intermitentes y el ruido sonaban lo suficientemente cerca como para que probablemente los escuchara claramente si doblaba la esquina. Un distrito de entretenimiento que nunca duerme. Pero aquí, en este callejón sombrío y estancado, un silencio húmedo flotaba en el aire. Lugar de ocurrencia, suelo de hormigón cerca de distritos de vida nocturna a altas horas de la noche, como lugares repletos de multitudes embriagadas por la emoción de bares, clubes y ciudades universitarias. Y una única farola iluminaba el sucio suelo de hormigón del callejón. La tapa de la alcantarilla estaba allí. En el centro de ese tenue charco de luz, simplemente allí, tan casualmente como cualquier otra parte del pavimento de la ciudad, estaba la alcantarilla. Sin embargo, algo era extraño en ella. Estaba ligeramente entreabierta, y sobresaliendo de ella había una mano humana. Inexplicablemente, un brazo se había deslizado a través de la tapa de la alcantarilla ligeramente desplazada. 5 dedos pálidos colgaban bajo la farola, balanceándose suavemente. Como pidiendo ayuda. Apariciones de brazos reportadas anteriormente. Una mano de un niño de primaria con arte de uñas, un uniforme de trabajador de saneamiento, una manga de punto, un uniforme de estudiante de estilo antiguo, un traje de negocios, un uniforme militar de la división, una mano de anciano cubierta de verrugas, una mano sin uñas cubierta de tatuajes. Normalmente, era una vista tan antinatural que la gente gritaba, se congelaba o lo reportaba a alguien. Pero si estaban borrachos o arrastrados por la atmósfera, podrían acercarse sin pensar. Eso era exactamente lo que esta historia de terror pretendía. Atraer a la gente. Me acerqué lentamente al brazo que sobresalía de la alcantarilla. Los dedos temblaron ligeramente. Un paso. Luego otro. Y cuando quedaba aproximadamente la distancia de un cuerpo entre nosotros. Me di la vuelta. Luego rebusqué en la mochila que llevaba, metí la mano en un paquete de sal que había traído conmigo y cogí un puñado. Lo tiré por encima de mi hombro izquierdo, directamente hacia la alcantarilla. Kid Diake. Un chillido estalló detrás de mí. Era un sonido tan atronador que uno nunca creería que fue causado por solo un poco de sal. Luego vino un hedor, como si algo podrido se estuviera quemando. ¡Ah! El humo se elevó y se extendió. Pero nunca me di la vuelta para mirar. Si me quedaba quieto justo donde estaba. En poco tiempo, tanto el sonido como el hedor desaparecieron por completo. Solo entonces giré la cabeza. El brazo se había ido. Todo lo que quedaba era la alcantarilla oscura, débilmente iluminada por la farola. Y, solo un poco, la tapa estaba entreabierta. Bien. Una vez que el brazo es expulsado usando una ofrenda de sal, la alcantarilla se vuelve temporalmente accesible. Me metí sal en ambos bolsillos laterales y me acerqué a la alcantarilla.
El patrón en relieve y las letras en la tapa de la alcantarilla, iluminadas por la farola, se hicieron gradualmente más claras. Normalmente, el anillo exterior de una tapa de alcantarilla mostraba su propósito y destino, mientras que el centro mostraba el logotipo de la agencia administradora. Esta tapa de alcantarilla no era diferente. Mirando de cerca, pude identificar tanto su destino como su autoridad administradora. Infierno fantasma. Esto no conducía a una alcantarilla. Era una entrada a otra cosa, a otro lugar. Ja. Agarré la tapa con una mano temblorosa y empujé. Era pesada. Pero lentamente, la tapa negra de la alcantarilla comenzó a deslizarse a un lado, revelando el agujero oscuro como la boca del lobo debajo. ¡Tunk! Nada se podía ver abajo. Un vacío profundamente desagradable. Verifiqué que tenía mis guantes, mascarilla y sombrero puestos correctamente. Luego, después de espolvorear sal por todo mi cuerpo, bajé por la escalera. Tac, tac, tac. Me alejé más del ruido de arriba. La luz y cualquier señal de vida se desvanecieron. Hacia abajo. Aún más abajo. Solo. Quizás da más miedo porque estoy solo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero apreté los dientes y seguí adelante. Era la misma persona que había sobrevivido 4 días enteros dentro de ese supermercado de locos hace solo unos días. Puedo hacerlo. Apretando la mandíbula, seguí bajando. Después de varias decenas de segundos, para cuando una de mis manos enguantadas estaba resbaladiza de sudor. Splash. Mis pies tocaron el suelo. Ignoré la asquerosa y chirriante textura tanto como pude y me moví mecánicamente. Lo que me esperaba era una alcantarilla estrecha y oscura donde ni siquiera podía enderezar mi cuerpo por completo. Extrañamente, no había luz, y sin embargo, el sombrío pasadizo era claramente visible. Esto es realmente una locura. Soportando el silencio que erizaba la piel, la oscuridad y el hedor escalofriante, me adentré más. A un lugar tan aislado que ni las señales de teléfono ni las cámaras funcionarían. Y entonces, en algún momento. Ahí está. Finalmente lo encontré. Era una puerta oxidada que parecía pertenecer a una alcantarilla. Una puerta redonda, tipo mamparo. Es sucia y pesada, del tipo que se podría ver en una antigua instalación industrial. Y en ella, tallado en caracteres en relieve. Fantasma hambriento. Agui. Un fantasma hambriento atormentado por la inanición después de caer al infierno debido a la codicia. Oh, el infierno donde residía tal fantasma. Extrañamente, justo a la izquierda de esa puerta, había un solo agujero. Desde más allá, se podía escuchar el sonido del agua fluyendo. Estabilicé mi respiración, me cubrí con sal una vez más y agarré el pomo de la puerta oxidada. Luego, conteniendo la respiración, la abrí. Creeak. Un espacio amplio, parecido a una plaza, se extendía ante mí. El techo abovedado de arriba lo hacía parecer algo así como una planta de tratamiento de aguas residuales tradicional. Pero... ¡ah! Las paredes estaban completamente cubiertas de manos. Manos secas con huesos expuestos. Manos de color azul cadavérico. Manos tatuadas con extraños símbolos en el dorso. Manos con guantes ceremoniales. Manos con uñas cuidadas. Y cada una de esas manos sostenía algo. Lo logré. La plaza de los encuentros, tal como se registra en él. El mercado sin rostro. Registro de exploración oscura /diagonal zonas especiales. Mercado sin rostro. Una zona especial a pequeña escala que se ha ramificado de una historia de terror presentada en el registro de exploración oscura. Un espacio extraño al que se puede acceder utilizando los brazos de alcantarilla, que atraen a la gente moviéndose entre el reino de los vivos y los muertos. Si insertas solo un brazo en este lugar, puedes tentar a otros con lo que tengas en la palma de tu mano, al igual que los brazos de alcantarilla. Debido a que se puede acceder desde cualquier lugar, y porque las transacciones pueden ocurrir sin revelar la identidad de uno, es muy valorado como un mercado anónimo entre las entidades relacionadas con historias de terror. Un espacio donde facciones que normalmente nunca se encontrarían interactúan, dando lugar a combinaciones y dinámicas salvajemente inesperadas que son una alegría de observar. Correcto. Los brazos instalados aquí reaccionarían si alguien se acercaba y ofrecía un artículo adecuado.
Al hacerlo, dejarían caer lo que sostenían, completando así un trueque. Lo que constituye un artículo adecuado, lo determinan los deseos del vendedor. Era un mercado extraño que reutilizaba el aterrador fenómeno de las historias de terror, aquellas en las que los humanos eran atraídos, les extraían los órganos y desaparecían, para facilitar el comercio. En el caso de Soñar Despierto Inc., su tendencia a atraer hostilidad significaba que, si la afiliación de alguien a la empresa era expuesta, podrían ser rechazados o incluso atacados. Honestamente, considerando las personalidades de esos bastardos, es de esperar de todos modos. Es divertido leer sobre estos registros especiales. Por eso también había evitado venir aquí hasta ahora. Ya me sumerjo de cabeza en historias de terror regularmente, ¿por qué añadir aún más riesgo? Era como elegir entre un vendedor verificado y estable como la tienda alienígena, donde podías conseguir productos de calidad si tenías el dinero, comparado con un mercado negro no verificado y de alto riesgo donde podrías terminar comprando artículos malditos. Pero ahora mismo, estoy completamente en la ruina. Y si algo sucediera por casualidad ahora, siempre podría revelar una identidad que no estuviera afiliada a Soñar Despierto Inc. Entré, teniendo en cuenta las restricciones típicas de las historias de terror. Si permaneces en este espacio durante más de 2 horas, el brazo o brazos de alcantarilla que has apartado estarán esperándote delante de la puerta. Tenía que moverme rápido. Honestamente, cuando lo leí por primera vez, parecía más intrigante que aterrador. Pero ahora que estaba aquí, la atmósfera era francamente escalofriante. Parece que he entrado en un juego de terror. Un fluido desconocido fluía por el suelo, pero me obligué a no reaccionar y lo ignoré. Después de todo, no estaba solo. Algunas personas ya deambulaban por este espacio compartido a intervalos dispersos. La mayoría de ellos, completamente cubiertos de pies a cabeza, se movían, revisando los brazos incrustados en las paredes. Ocasionalmente, alguien con ropa normal paseaba mostrando abiertamente su rostro y sonriendo, pero me esforcé por evitarlos. Eso sí que es una locura. No nos metamos en problemas sin razón. Tenía objetivos comerciales específicos en mente. Aunque todos eran técnicamente anónimos, aún se podía deducir a qué facción pertenecían. La clave estaba en la apariencia de los brazos. Como era de esperar en un mundo de historias de terror, las características eran extrañas y únicas. Si tenías suficiente conocimiento, podías identificar afiliaciones por sus mangas, tatuajes, accesorios, y así sucesivamente. No mucha gente tiene ese nivel de conocimiento, así que en su mayor parte, este lugar permanece prácticamente anónimo. Pero yo sí tenía ese conocimiento. Y la persona que buscaba tenía un rasgo físico particularmente distintivo. A saber, dejé de caminar. Entre los atractivos brazos que se balanceaban con objetos, vi una mano seca. Una mano a la que le faltaba el dedo meñique. En su palma no había un objeto, sino un trozo de papel manchado de sangre. Lo sostenía tan fuerte que ni siquiera podía distinguir la escritura. Era difícil saber si realmente ofrecía algo para comerciar o no, así que nadie le prestaba atención. Pero era exactamente lo que estaba buscando. Ese trozo de papel. Me acerqué al brazo y extendí la mano. ¡Ey! Ese lleva aquí como 5 años. Mi cuerpo se congeló. No estás muy familiarizado con cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Estos brazos no los agitan físicamente en tiempo real. Son solo fenómenos fantasmales que imitan al original. Alguien me agarró del hombro y empezó a charlar. No es que alguien haya estado sosteniendo ese brazo durante 5 años seguidos. Probablemente se fueron hace 5 años. O murieron. El verdadero problema era que, ¿cómo es eso? Es una voz que reconocí. En lugar de liberarme y correr a toda velocidad, giré la cabeza rígidamente. No parece un artículo tentador, ¿verdad? Solo la curva creciente de sus ojos era visible por encima de la máscara. Pero solo por eso y por su voz, pude saber quién era. Había visto esa cara hacía solo unos días. Agente Choi. El agente de la primera era que había visitado mi habitación del hospital. Espera. ¿Me está hablando a mí? Ahora mismo, había colchado el área donde debería haber estado mi brazo derecho con una prótesis de maniquí y algodón, luego lo había ocultado bajo un abrigo. En este tipo de oscuridad,
No debería ser fácil notar que me faltaba un brazo. Por supuesto, dado que era un agente veterano de la Oficina de Gestión de Desastres, podría detectarlo por pura intuición y experiencia. Aún así, en un mundo de historias de terror, no era raro encontrar personas a las que les faltaban extremidades. Pero no podía contar con eso con certeza. Huir ahora solo me haría parecer sospechoso. Apenas logré estabilizarme y lo miré directamente. Todavía existía la posibilidad de que solo hubiera iniciado una conversación para identificar el objeto al que me estaba acercando. ¿Quieres otro consejo? No mucha gente conoce este. El agente Choi miró la mano que había extendido hacia el brazo, luego se inclinó cerca, susurrando como si fuéramos viejos amigos. Era las venas en las muñecas. Resulta que también son únicas para cada persona. Se me puso la piel de gallina. Son casi como huellas dactilares. Si memorizas los patrones de las venas de alguien, es perfecto para rastrearlos. La gente puede cubrirse la cara, disfrazar la forma de su cuerpo, incluso quemarse las huellas dactilares. ¿Pero las venas? No se pueden quemar, ¿verdad? Y la mayoría de la gente baja la guardia. Creen que lo han escondido todo. Estoy perdido. Novato, ¿qué haces aquí? O más bien. El agente Choi sonrió. ¿Quién te habló de este lugar?